Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en lo que salen los niños. En el Evangelio según San Marcos. Y vamos a leer en el capítulo 12, los versículos del 38 al 40. Evangelio según San Marcos 12, del 38 al 40. Y les pido de favor si se van poniendo de pie para hacer esta lectura. Vamos a hacer la lectura todos juntos, mis hermanos. Si ya lo tenemos todos, la palabra del Señor dice así. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Señor, estamos poniendo en tus manos la vida de nuestro pastor, de tu siervo, Señor, a quien tú has tenido a bien poner en esta iglesia, Señor, para dirigirnos, para guiarnos. Y por esa razón, Señor, lo ponemos en tus manos para que tú hables, Señor, a través de él. Úsalo con poder, Señor, te suplicamos. Bendícelo, Señor, por favor. Pon tu mano sanadora sobre su cuerpo, Señor, y que en este momento, Padre, tu palabra sea tan clara, Señor, que nosotros salgamos de aquí con el único objetivo de obedecer tu voz, Señor, de hacer tu voluntad, Padre. En tus manos lo ponemos y nos ponemos todos nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Esta semana para un servidor, o estas últimas semanas, debo confesar, han sido algo estresantes. Y he tenido muchos pensamientos, situaciones, cargas en las que delante del Señor me he tenido que poner. Y una de ellas era precisamente los temas de la predicación. Y estuve revisando, hermanos, el récord que llevamos de predicaciones, y yo no sé cuántos lo tengan presente, pero vengo predicando Marcos desde el 2015. Y comparto esto porque yo le decía hace un ratito con la hermana Tere, ya de repente tengo mucha ansiedad por acabar, porque hay otras cosas que tengo también en mi corazón para compartir. Sin embargo, al mismo tiempo el Señor en la semana me dijo: ¿y cuál es la prisa? Predica la Biblia. Y esta semana en particular, creo que el tema no hubiera sido el mismo si yo lo hubiese escogido. Y eso me demuestra otra vez que en todo Dios tiene el control y Él tiene sus tiempos. Hemos venido tratando diferentes aspectos de la vida de Jesús, pero Él había estado enseñando también acerca de la enseñanza de los escribas. Jesús consideró algunas de sus prácticas, porque no podemos olvidar, mis amados hermanos, que lo que creemos siempre condiciona lo que nosotros hacemos. Lo que creemos siempre condiciona lo que nosotros hacemos. Y tan peligrosa era la enseñanza y la práctica de los escribas, que Jesús no duró un solo instante para advertir al pueblo de Israel, a las multitudes, públicamente, mientras él enseñaba en el templo, que no lo siguieran, que no los obedecieran, que no siguieran sus pasos. Lo que él vino a decir es de que no debían de buscar la orientación espiritual de ellos, puesto que toda la interpretación que estos hombres hacían del Antiguo Testamento era inválida y además perversa. Cuando yo estaba leyendo esto, de verdad que sí, en algún momento sentí
cierta sorpresa. Y quizá a usted también le sorprenda la actitud tan abiertamente hostil que Jesús mostró contra los escribas y los fariseos. Más, mis hermanos, en un tiempo como en el que vivimos, una época como la nuestra en la que en nombre de la tolerancia son mal vistas acusaciones tan directas, tan firmes, aunque las cosas estén mal. Pero el Señor sufría mucho más por lo que el pueblo estaba aprendiendo. Porque Él sabía que de la forma en la que ellos estaban enseñándoles, lo único que ocasionaría en la vida del pueblo era condenación. Y por esa causa Jesús sufría. En esas circunstancias, lo realmente cruel habría sido quedarse callado. No debemos, hermanos, olvidar las palabras que el Señor nos ha dado, palabra de salvación. Pero tristemente muchas veces esa misma palabra que salva, que edifica, que fortalece, también, hermano, puede llegar a ser torcida y podemos llegar a pervertirla de tal modo que ocasione nuestra propia destrucción. Siempre que nosotros veamos este tipo de cosas, nosotros, mis amados hermanos, debemos estar alertas y debemos denunciar y poner el dedo a aquellos que estén predicando algo que la Biblia no enseñe. Pero ¿cómo habían llegado los escribas a ese punto? ¿Cómo habían llegado estos hombres que estudiaban la ley a cometer tales cosas? A mí me gusta pensar de verdad que estas personas entregadas al estudio de la ley, de las leyes del Antiguo Testamento, de verdad no se habían propuesto abiertamente pecar contra Dios. No se habían propuesto abiertamente interpretar de una forma incorrecta las Escrituras. Más bien su intención seguramente era lo contrario. Sin embargo, en algún momento sus ojos, su mirada se había oscurecido por la vanidad, por la avaricia, por la soberbia de su corazón. De tal manera que todo lo que estos hombres enseñaban simplemente se había corrompido. Y en su actualidad, como en la nuestra, pasa exactamente lo mismo. Y es por eso que en esta tarde he titulado al mensaje "Cuida tu corazón". Y la pregunta quizá que entonces tenemos que contestar es: ¿y de qué tenemos que cuidar nuestro corazón? ¿De qué es de lo que yo tengo que cuidar mi corazón? Pues lo primero de lo que tú y yo tenemos que cuidar nuestro corazón es del egocentrismo. Jesús también enseñó: cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse, dice otra versión, en túnicas largas y sueltas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. El Señor, mis hermanos, resume el comportamiento de las escribas con unas pocas palabras, unas pocas pinceladas, para que nosotros podamos darnos cuenta cuál era el verdadero deseo que había en su corazón. Lo que ellos realmente anhelaban y lo que pedían era ese deseo de cosechar alabanzas, no para Dios, sino para sí mismos. Y en su ambición por tener dominio sobre los demás, estos hombres pecaban de egocéntricos. El apóstol Juan resume este pecado diciendo: amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Eso es lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 12. Por un lado, hermanos, estos hombres no se preocupaban en darle la gloria a Dios, sino que en realidad la querían para sí mismos. Ellos querían que la gente los reconociera, que la gente los viera y vieran qué buenos eran. Daban culto a su propio ego y les obsesionaba ser populares y famosos. Pero por otro lado, estos hombres no solamente no buscaban la gloria de Dios, sino que tampoco buscaban la aprobación de Dios.
Lo único que ellos querían era que los hombres los admiraran. Por eso hacían grandes alardes de su popularidad. Por eso ellos presumían ser demasiado buenos, demasiado santos, en un intento permanente por conseguir el reconocimiento de toda la gente que estaba a su alrededor. La raíz, mi amado hermano, del problema de estos religiosos es que su corazón estaba muy lejos del de Dios. Su corazón estaba muy lejos de buscar a Dios y por lo tanto toda su escala de valores estaba de cabeza. Toda su escala de valores estaba mal y su actitud repercutía negativamente en cada aspecto de sus vidas. Y lo mismo pasa con aquellos que seguían sus pisadas. El problema con ser egocéntrico, con ser egoísta, es que tarde o temprano terminamos siendo idólatras. Porque cuando nosotros nos ponemos a nosotros mismos antes que a Dios, estamos ocupando el lugar que solamente Él debe de tener. Y si hay algo que ocupa, aunque sea yo, el primer lugar en mi vida, entonces yo estoy siendo un idólatra. Un egocéntrico es un idólatra, que lo único que busca es estar contento, es sentirse satisfecho, es realizarse, no importando si lo que hace agrada a Dios o no. Lo importante es que se hagan las cosas como yo quiero, cuando yo quiero y en donde yo quiero. Lo importante es que yo me sienta bien. Lo importante es que yo esté convencido que estas cosas están bien. Hermano, no se trata de apantallar a nadie ni de andar de fanfarrón, queriendo que todos vean cuán buenos somos, qué bien nos comportamos, qué bien portados somos. Eso es ser egocéntrico y por supuesto eso desagrada a Dios. Frente a ese deseo de los escribas y los fariseos de llamar la atención en cada cosa que ellos hacían, Jesús les enseña más bien que la verdadera piedad, que la verdadera santidad del creyente se vive en lo secreto. Por eso el Señor nos anima y enseña en su palabra que cuando nosotros oremos, lo hagamos en un lugar en donde nadie nos vea. No tenemos por qué inclinarnos a la mitad de un lugar para que todos vean que estamos orando. Eso no es necesario. Cuando nosotros ofrendamos, tampoco es necesario que todos vean cuánto estoy depositando en el sobrecito o hacer mucho ruido cuando dejo caer las monedas para que se den cuenta que es mucho lo que estoy dando. Si alguno tiene la disciplina del ayuno, no tiene por qué andar presumiéndole a todo el mundo que anda un poco débil porque hoy ayunó. Estas disciplinas se hacen en lo secreto, sin que nadie lo sepa, solo Dios y nosotros. Cuida, hermano, tu corazón del egocentrismo, que todo lo que hagas de verdad apunte y tenga el único propósito de agradar a Dios y darle toda la gloria a Él, porque solo así podrás evitar volverte egocéntrico y te vas a ocupar día a día de parecerte un poquito más a Jesús. Cuida, mi amado hermano, tu corazón del egocentrismo. Pero también hay una segunda cosa en la cual debemos cuidar nuestro corazón, y esto es de la vanidad. El Señor les dice, ¿y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse en la mesa principal en los banquetes? Miren, la falsa santidad de estos hombres tenía un efecto muy nocivo en la gente que estaba a su alrededor y los observaba. Muchas personas en realidad se dejaban impresionar por estos hombres, por la estricta devoción que según ellos presumían, esos rituales externos con los que ellos presumían su obediencia a Dios, porque les gustaba exhibirse de tal manera que habían llegado a creer que esa forma de vivir era la verdadera santidad que Dios buscaba. Pero en realidad todo lo que estos hombres buscaban era cuidar las apariencias externas, que para lo único que en realidad servían esas apariencias era para esconder la suciedad que había en su mente y en su corazón. Estos hombres aparentaban ser muy buenos,
pero sus corazones estaban lejos de agradar a Dios. Lo único que ellos hacían era disfrazar su vanidad. Tristemente, esa forma en que ellos tenían de entender y aún de practicar su religión había arrastrado a mucha gente a una inmoralidad recubierta de religiosidad. Y cuando nosotros vivimos de esa manera, simplemente nos volvemos insensibles al pecado. Estos hombres se volvían insensibles a las denuncias de Jesús. Era el maestro el que les estaba diciendo lo que estaba mal, pero su vanidad era tanta que simplemente no les importaba, no escuchaban. Y ay, hermano, qué terrible problema es este, en donde hay falta de humildad y somos tan vanidosos que creemos que siempre tenemos la razón. Y cuando alguien nos dice que lo que estamos haciendo está mal, todavía me enojo, hago mi berrinche, recojo mis cosas y me largo. Hermano, eso es vanidad y es inmadurez. Debemos ser humildes y cuidar nuestro corazón de la vanidad. Cuando alguien se acerca a decirnos algo, debemos escucharlos. Porque creemos que en la iglesia es Dios, a través del Espíritu Santo, el que está enviando a ese hermano a decirme lo que estoy mal. Compartí hace un momento con mi hermana Tere. Y creo que lo he repetido varias veces. Y en honestidad, algunos de ustedes en algún momento lo ha hecho. Si yo hago las cosas mal o estoy dejando de hacer algo que debo hacer, es también su responsabilidad decírmelo. En honestidad muchas veces sí no es muy agradable. Y mi yo puede reaccionar. Pero ahí es en donde debe entrar el señorío de Cristo. Porque ustedes tienen la responsabilidad también de cuidar de mí, porque soy un hombre igual que cualquiera de los que están aquí. Y mi corazón se puede llegar a envanecer y pensar que todo lo que hago y digo está bien. Mi hermano, la forma en la que decimos las cosas es importante, pero debemos decirlas. Y debemos de ser humildes para escuchar a quien nos lo está diciendo. Estos hombres se preocupaban mucho más por lo externo, mucho más por las apariencias que por lo que había en su corazón. Y eso es vanidad. Ahora, no se vaya a malinterpretar. No tiene nada de malo quererse ver bien. Hay mujeres que se maquillan, ¿no?, y se arreglan. Y la verdad, hermanos, es de que eso no es un privilegio, eso debería de ser una obligación. Y eso no tiene nada de malo. El problema es que pensemos de repente que lo más importante el domingo es ponerme lo más cuco posible para venir por la pasarela de la iglesia y que todo el mundo se dé cuenta el tamaño de percha que se carga, ¿no? Eso es vanidad. No es malo arreglarse entendiendo y sabiendo a dónde venimos. Probablemente por comodidad algunos podríamos venir de chabelos, ¿no? Y hablo por mí. Sandalias, bermudas, una playera ligera. Pero hermano, no vengo a cotorrear ni voy a la playa, es la casa de Dios. Y si bien por lo menos en mi persona procuro tampoco todo el tiempo vestir de traje o corbata, sí creo que es importante que nosotros podamos prepararnos para venir a la casa de Dios. Quizá no podemos estrenar cada 8 días zapatos, pero sí podemos bolearlos. Quizá mis pantalones no sean nuevos cada 15 días, pero sí pueden venir planchados y limpios. Mis amados hermanos, no tiene nada de malo arreglarnos, cuidar nuestro aspecto físico. El problema es cuando eso se convierte en algo más importante que lo que hay dentro de nuestro corazón. Cuando nos preocupa más lo externo, cuando nos preocupa más lo que otros piensan antes que nos ocupe agradar a Dios, eso en realidad es una alerta, es una alarma, porque podemos estar cayendo en vanidad. Miren, la vestimenta que usaban los dignatarios de reyes o de sacerdotes, obviamente eran ostentosas porque se preparaban para cumplir alguna función oficial. Lo que Jesús en realidad estaba manifestando es que estos hombres, hasta en su manera de vestir, querían marcar la diferencia y darse aires de grandeza.
Estos tontos pensaban que una marca, que una prenda, los hacía mejores o más personas. Pensaban que por usar determinada marca ya eran mucho mejores o de mayor calidad. Y yo creo que hoy día no estamos muy lejos de eso. Es sorprendente. A mí me sorprende cómo en México todo el tiempo nos estamos quejando que no hay dinero. Pero yo cada vez veo que aquellas grandes boutiques del extranjero se posan en México. Y oigan, eso no es porque aquí no hay dinero, ¿eh? Eso es porque aquí hay plata. Y la gente gasta en eso. La gente gasta en eso. Hay quien no le duele, y yo lo he visto. Porque es, ¿cómo se llama esta marca? Kors. Ustedes saben, no se hagan. No recuerdo el primer nombre. ¿Cuál? Gracias. Una bolsa que cuesta 10,000 pesos. Y me voy barato, ¿eh? O sea, de verdad, me voy barato. Pero pensar en unos zapatos que cuesten 30,000 pesos y la gente se los compra. Ay, no, ¿cómo cree, pastor? ¿Y los autos? Vehículos de 1,000,000 de pesos, 1,500,000 de pesos. Es que necesitamos una camioneta nueva. Pues sí, pero tiene que valer 1,800,000 pesos. Esa es la necesidad. Eso no es necesidad, eso es vanidad. Yo les soy honesto, aunque lo tuviera, no creo que traería una situación tan cara. No le veo razón. A mí me duele la situación de nuestro país. Les soy honesto, a mí me gustaría traer más 2 garritas más viejitas y cómodas que un vehículo nuevo. El problema es que esas garritas ya no circulan. Y entonces no satisfacen tus necesidades. Pero mi amado hermano, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Un auto no me hace más. Una prenda no me hace valer más. No tiene por qué. Ay, mira, usa corbata, ha de ser el pastor. ¿Qué sentido tiene? ¿Eso es lo que te da autoridad? A estos hombres les gustaba manifestar su grandeza a través del cómo vestían. Pero si yo entiendo bien, hermano, el cristiano verdadero, el que sigue a su maestro, no emplea la ropa para distinguirse, sino la santidad en su propia vida. Eso es lo que realmente es la cara que nosotros presentamos, la forma en la que hablamos, la manera en la que nos comportamos, el estilo de vida que llevamos. Cuando hacemos todo para agradar a Dios, la gente se da cuenta a quién servimos y por quién vivimos. Les gustaba llamar la atención. Les gustaba que la gente le reconociera su dignidad públicamente. Cuando leemos el pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo, Mateo añade que a ellos les gustaba que los hombres los llamaran rabí, rabí. Les encantaba que todo mundo les estuviera diciendo por la calle, rabí, buenas tardes, maestro, buenos días, Dios le bendiga. Y ellos se gozaban de esto. Hermano, qué gusto de verdad por los títulos. Si yo entiendo bien lo que la Biblia enseña, este gusto por los títulos no debería de haber entrado jamás en las iglesias. De verdad, es algo que yo entiendo en la Biblia. Pero el hecho, la realidad es que sí es así. Muchas ocasiones nosotros de verdad nos dejamos llevar por estos títulos. Pero hasta donde yo entiendo, el Señor no quería que hubiera diferencia entre los cristianos, que hubiera diferencia entre nosotros como hermanos. Por eso es de que el mismo Jesucristo dijo, vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Insisto, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura. Y si no me cree, vaya a Mateo, capítulo 23, versículo 8.
Evidentemente, hermano, las iglesias que hacen diferencia entre algunos hermanos o que asignan diferentes títulos en función a una categoría o que porque ocupan alguna jerarquía dentro de la iglesia, no han seguido las instrucciones de Jesucristo. Y déjeme decirlo así, en ese sentido, más bien esas iglesias están en la línea de los escribas y fariseos que en lo que Jesucristo enseñó. En la actualidad hay algunas palabras que en la Biblia se utilizan para describir diferentes dones, para describir algunos servicios que se deben desarrollar, mi amado hermano, aquí dentro de la iglesia, pero que se deben de desarrollar con toda humildad, que se deben de llevar a la práctica, hermano, buscando servir a los que están a nuestro alrededor. Pero pareciera que están perdiendo su valor original. Porque aquellos que ostentan algunas de estas palabras o títulos, en lugar de servir, en lugar de buscar la gloria de Dios, los han empezado a considerar como títulos. Títulos que les dan autoridad, títulos que hablan de cierta jerarquía, que aportan prestigio, que dan reconocimiento, obviamente a la persona que los ostenta. Y sí, son palabras como ministro, pastor, hoy tan de moda, los famosos apóstoles, los profetas, y no a lo local. El Señor me llamó a ser profeta a las naciones. Y son palabras que hoy día hablan de autoridad. Es que viene el apóstol, viene el profeta, como si eso fuera un título que el Señor les dio. Y cuando se habla del pastor, algunos se quieren hasta persignar como si el pastor fuera de verdad alguien especial. Cuando lo único que tiene diferente a usted es un don, hermano. La única diferencia que hay entre usted y yo es que a mí el Señor me dio el don de pastor maestro. Es lo único. Me hizo un llamado y decidí obedecer. Pero no por eso soy más que usted. Y no por eso tengo mayor autoridad que usted. Y yo no sé si le guste mucho entenderlo así, pero tampoco por eso tengo mayor responsabilidad que usted. También el Señor a usted le va a pedir cuentas de lo que ha depositado en sus manos. Aleja tu corazón, hermano, de la vanidad. Miren, el día de hoy por la tarde, en un momento más, nosotros al terminar el culto y después de comer, vamos a tener una reunión en donde vamos a tratar, mis amados hermanos, temas que nos importan como iglesia. Temas que hablan de la vida de nuestra congregación. Tienen que ver con organización, no con jerarquía, hermano. Tienen que ver con servicio, no con posiciones. Debes alejar tu corazón de la vanidad. A quienes un servidor, mi amado hermano, propone como ministro, como siervo, como coordinador de ministerio, no es porque sea más valioso que cualquiera de los demás, no es porque sean más importantes. Déjeme volver a insistir, todos somos iguales. Pero por cuestiones de organización y pensando en sus dones, pensando, mis hermanos, en su testimonio, y por qué no decirlo así, en el compromiso que algunos de mis hermanos, entre todos los que estamos aquí, han mostrado, en mi corazón siento confiarles ciertas áreas en el trabajo de nuestra congregación. Lo que se esperará es que se desarrollen esos ministerios con humildad, con amor, con entrega al Señor y a su iglesia. De eso es de lo que se trata. No de estar anhelando ser diácono y que todo el mundo ahora ya no me diga hermano, sino diácono. Que ya la gente me diga ministro, coordinador. Cuando, mi amado hermano, de lo que se trata es de que nosotros sirvamos a aquellos que están a nuestro lado.
Son cosas muy sencillas, pero es algo que debemos aprender. Yo no sé si lo logro, pero intento dar ese mensaje. Alguien por allí en alguna ocasión siempre me dice, es que él es el último. Y de verdad creo que así debe de ser. Yo no puedo pretender por ser pastor que me sirvan primero. O como en algunos lugares de repente tienen por costumbre, y aún yo sé que es por cariño, que es por amor. Incluso aquí algunas se los he pedido alguna vez. Por favor, no apartes platos. Por lo que más quieras. Esto es para el pastor. Hermanas, me ponen una patada de verdad en el hígado cuando hacen eso. En vez de hacerme sentir bien, me están diciendo, ay, mira, este tarugo le gusta sentirse la papa grande en la iglesia, entonces trátalo especial. Damn, si ese es el mensaje que yo estoy enviando, es una vergüenza. Porque nunca en mi corazón está eso. Servimos, hermanos, con amor y con humildad, sabiendo que en realidad no somos los primeros. No lo olvides, mi amado hermano, cuida tu corazón de la vanidad. Pero hay una tercera advertencia que el Señor nos da. Y es que cuidemos nuestro corazón de la hipocresía. Sin embargo, dice la Biblia, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades. Y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más severidad. Jesús, hermanos, acusó en ocasiones innumerables a estos hombres por su hipocresía. Se habían convertido en grandes actores que aparentaban piedad en busca del aplauso y el reconocimiento de la gente. Y como el mismo Señor lo explicó, esa iba a ser precisamente la única recompensa que iban a recibir: las porras y el respeto de la gente. Cuando una persona asiste a un acto religioso con el propósito de engrandecerse a sí mismo, es imposible que al mismo tiempo esté buscando engrandecer a Dios. Y esto, mi amado hermano, es un tema bien delicado. Es un tema que en ocasiones, por lo menos en mi caso, trato mucho con mis hermanos de la alabanza, de la música. Porque es muy fácil, hermanos. No son músicos, ¿no? Son salmistas, son levitas. Y otra vez, eso es como si ya se cosen aparte, ¿no? Y de repente estamos acá y podemos tomar una posición de divas. Nos sentimos rockstar frustrados. Y hay gente que apareciera de verdad, que cuando están tocando lo que les gusta es que todos los vean, y cómo se visten, y cómo se mueven, y cómo le hacen. Y reconocer, wow. Hermano, hay que cuidar el corazón de nuestros hermanos, porque lo único que ellos están haciendo es poner los talentos que Dios les ha dado en sus manos, buscando que toda la iglesia sea edificada. Pero lo que ellos hacen con los instrumentos ahí lo tienen que respaldar cuando lo sueltan y viven entre nosotros, con su testimonio, con su compromiso, con su carácter. Debemos cuidar lo que hay en nuestro corazón. Debemos alejar nuestro corazón de la hipocresía. No solo estos hombres eran egocéntricos y vanidosos, estos hombres eran unos hipócritas. Y por si eso no fuera suficiente, eran aprovechados. Jesús de nuevo pone al descubierto los motivos impuros que estos líderes religiosos tenían. Es verdad, nosotros leemos en la Biblia y sobre todo en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento Pablo pone una nueva directriz. Pero en el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, estos hombres, los fariseos, estos hombres, los escribas, no recibían pago por sus servicios. Ellos no tenían un salario fijo, más bien dependían de la hospitalidad de los judíos
más devotos. Algunos se valían de eso precisamente para explotar al pueblo. Engañaban a los pobres en todo lo que podían, se aprovechaban de los ricos y les sacaban todo lo que ellos podían sacarles. Era tal su ambición, era tal su hipocresía, que no les importaba estafar descaradamente a las viudas, que en ese momento, mis hermanos, eran las personas que se consideraban más débiles, que se consideraban más desprotegidas y expuestas. Y el Señor dice que les quitaban sus propiedades, obviamente para obtener un beneficio personal en el nombre de Dios, en el nombre de su fe. Eran unos aprovechados, eran unos hipócritas. El Señor condena ese abuso y una vez más pone evidencia de su hipocresía y codicia, porque una persona codiciosa, una persona hipócrita, no es digna de confianza. Desgraciadamente, hermanos, esta es una especie que todavía no se extingue y resulta increíble. Ustedes me han escuchado decirlo varias veces y lo creo con firmeza. A mí el Señor no me llamó a pelear con nadie, ni me llamó tampoco a andar queriendo convencer a todo mundo de sus errores. Pero cuando me encuentro con pasajes como este, también entiendo la responsabilidad que tengo de que si estoy viendo que alguien está enseñando falsedad, que alguien está enseñando cosas que la Biblia no dicen, nosotros tenemos que hacer algo. Hay grupos que se llaman iglesias y lo único que hacen abiertamente es transar a la gente. Y la cuestión es de que la gente lo sigue y sigue a la persona. Y cuando el pastor, el apóstol, el profeta, el líder les dice de rodillas, todo mundo de rodillas. Y si es dos marometas, dos marometas. Y si él dice, todos me traen su carro, se lo traen. Es que tengo que trabajar, a mí no me importa, también tienes que estar aquí. ¿O qué? ¿Primero es tu trabajo que Dios? Y mis hermanos, cuando la gente, uno ve cómo es que lo sigue y lleva títulos de propiedad, facturas de vehículos. Yo pregunto, ¿y cómo le hacen? Pero no me ocupa solamente que estos cuates sean unos mentirosos y unos ladrones. También me preocupa que esa gente es sumamente ignorante. Porque si leyeran un poquito la Biblia se darían cuenta que lo que les están pidiendo no es correcto ni agrada a Dios. Nosotros debemos, mis amados hermanos, cuidar nuestro corazón. Hay gente que engaña, que estafa, que roba, haciéndoles creer que todo es para la gloria de Dios, cuando lo único que les ocupa es obtener un beneficio personal, vivir más cómodamente, satisfacer sus deseos carnales y nunca la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, que el Señor nos libre de en algún momento llegar a ser así, en donde estemos más preocupados por estar cómodos, por no importar qué hacer, ¿no? Lo veían en la escuela dominical hace un momento. No importa cómo, lo importante es tener, es obtenerlo. ¿Cómo llegue? No pasa nada. Pues si eso fuera así, entonces ¿por qué no lavamos dinero en la iglesia? ¿Por qué no tratamos por ahí de conectarnos y unas narcoofrendas, no? Pues nos hacemos de la vista gorda y no pasa nada. Al cabo, todo es para comprar aquí y edificar casa para Dios de esa forma. Digo, si de lo que se trata es hacer dinero, hermanos, vamos a hacer la ronchita y vamos a comprar una licencia y vendemos gomichelas. Eso es negocio, ¿sí o no? Una buena botana con unas micheladas de a litro. Uy, papá. Si no tenemos todo en un año, hermanos, hombre, ese es business. Pero ¿por qué no lo hacemos?
Porque no es la manera en la que Dios hace las cosas. ¿En qué glorificamos a Dios con eso? Entonces, ¿confiamos en nuestras propias fuerzas o le creemos a Dios? Sin duda era muy grave que para satisfacer sus deseos, estos religiosos no tuvieran ningún tipo de reparo en usar las cosas de Dios. Y han quedado como un ejemplo histórico de cómo la religión, de cómo el buscar a Dios se puede usar también para promover el orgullo personal y la codicia. Ese mismo espíritu farisaico sigue acechando en cada corazón del hombre, porque somos humanos y estamos allí. Si nosotros somos honestos, tenemos que reconocer que sí, ¿a quién no le gusta ser elogiado? ¿A quién no le gusta ser reconocido? ¿A quién no le gusta sentirse exitoso, triunfador? Reconozcan cuánto he hecho, cuánto he logrado, y todo lo hemos hecho solitos. Este chiquito es el que lo ha logrado. ¿Quién lo ha hecho? ¿De qué forma? Eso es una realidad de nuestras vidas. Está arraigado en nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso es importante, hermano, que nos detengamos a reflexionar. ¿Hasta qué punto esta sutil tentación se puede haber introducido ya en nuestras vidas? Se puede haber introducido en nuestra propia iglesia, en la manera en la que nosotros practicamos el cristianismo. Alejemos nuestro corazón de la hipocresía. Seamos sinceros en nuestra manera de vivir. Seamos sinceros en nuestra búsqueda de agradar a Dios y de vivir para Cristo. Hermano, nunca utilicemos las cosas de Dios para aprovecharnos de los demás. Seamos honestos. Busquemos en todo momento aprender a depender únicamente de nuestro Señor. Concluyendo, mis hermanos, el Señor termina diciendo: por eso serán castigados con mayor severidad. Jesús termina su resumen con estas fuertes palabras. La responsabilidad de los escribas era grande. Sus enseñanzas y sus actitudes estaban llevando a otros a la condenación, y eso les hacía doblemente responsables. Ellos tenían todos los medios a su disposición para conocer a Dios, para servirle, para agradarle, para guiar al pueblo. Pero su falta de humildad, su falta de sinceridad, su falta de amor estaban alejando a las personas de Dios. Por lo tanto, la retribución sería mucho más severa. El pasaje, hermanos, nos obliga a examinarnos a nosotros mismos, a examinar honestamente y preguntarnos cuáles son los motivos que nos mueven a hacer las cosas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué quiero trabajar? ¿Por qué quiero servir? ¿Por qué puedo ocupar esa posición o no? Finalmente yo puedo encontrar que solo hay dos ambiciones que controlan todas las demás. Dos, hermanos, no más. Una es nuestra propia gloria y la otra es la gloria de Dios. No hay más. Ambas son irreconciliables. Así que de manera obligada nosotros tenemos que decidir hacia dónde vamos. O buscamos nuestra propia gloria o buscamos la gloria de Dios. Con su ejemplo, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos exhorta a dar nuestra gloria y alabanza solo a Dios, a esforzarnos por buscar su aprobación, esperando que sea Él y no los hombres los que en algún momento nos digan: bien, buen siervo y fiel. Por el contrario, si nosotros recibimos la gloria de los hombres o nos tomamos la libertad de darle la gloria a los hombres,
nosotros estaremos usurpando una prerrogativa divina y estaremos colocando al hombre en el lugar de Dios. El Señor Salud nos advierte también contra ese anhelo pecaminoso de desear ser alguien, de buscar llegar a ser prominentes, de buscar recibir honra de todos los demás. Hermano, el verdadero deseo, el verdadero propósito de ser un fiel discípulo de Cristo no es ser pretencioso, sino es estar dispuesto a ser el menor y en servir a todos los que nos rodean. Seamos francos, hermanos, seamos honrados, honestos en nuestra práctica del cristianismo, entendiendo que todo cambio necesario debe originarse primero en el interior de nuestro corazón y no ser simplemente una apariencia religiosa externa. ¿De qué tienes que cuidar tu corazón? Tienes que cuidar tu corazón del egocentrismo. Tienes que cuidar tu corazón de la vanidad. Y tienes que cuidar tu corazón de la hipocresía. Vamos a orar. Señor, en esta tarde, yo quiero darte gracias, Padre, porque tu palabra es clara. Te quiero pedir perdón, Dios, porque por lo menos en lo personal debo reconocer que muchas veces sí nuestros motivos no son los correctos. Que me gusta recibir elogios, que me gusta ser reconocido. Y Dios, qué lejos estoy de ti cuando mi corazón se envanece, cuando soy soberbio, cuando pienso que yo soy el único que tiene la razón. Discúlpame, Señor, y ayúdame a cambiarlo. Permite que cada uno de nosotros pueda evaluar su propia vida, ser autocríticos, y si hay algo por lo que debemos acercarnos humildemente a ti, pedirte perdón, sea este el momento para hacerlo, Dios. Y busquemos cuidar nuestro corazón y obedecer en todo momento al Señor, dándote la gloria solamente a ti, Padre, buscando parecernos cada vez un poco más a Cristo Jesús. Aleja, buen Dios, nuestro corazón del egocentrismo. Aleja, buen Dios, nuestro corazón de la vanidad y de la hipocresía. Ayúdanos a parecernos más a Jesús. En su nombre oramos. Amén.